bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Ahí en el libro de Hechos, Let's go to the book of Acts. en el libro de los Hechos, vamos a leer In the books of Acts, we're going to read en el capítulo 20, versículo 32. in chapter 20, verse 32. Tiene un Paul. punto de partida para cuando tú vas a orar, cuando tú vas a leer la palabra y cuando nos vamos a congregar también. Paul has a point where where you're going to congregate, where you're going to start, and when you're going to read the word. Por eso es muy importante cuando vamos a venir a la iglesia, That's why it's very important when we're going to come to church orar, to pray, tener un tiempo de oración to have a time of prayer por el plan que tú vienes, with the Para- purpose that you come para que tú recibas. so that you can receive. Mira lo que dice el apóstol ahí en Hechos 20:32. That's like what the apostle says on Acts 20, verse 32. Ya, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daos herencia con todos los santificados. Now I commit you to God and to the word of his grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Fíjate qué tremenda la actitud del Espíritu Santo. Look at how tremendous the attitude of the Holy Spirit here. Os encomienda a Dios He commits us to God y a la palabra de su gracia. and the word of his grace. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Sí. El apóstol Pablo no trataba de que a fuerzas comprendieras o entendieras, Apostle Paul wasn't trying to force you to understand or comprehend, sino que lo encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. but he would commend us to God and to the word of his grace, Dice que tiene el poder which is able para edificarte, to build you up, ¿sí? Para edificarte. to build you up. ¿En quién? En Cristo. In who? En In su Christ. verdad. In his truth. Amén. Amen. Es la palabra It's the word a través del Espíritu Santo through the Holy Spirit que te va a edificar, that will edify you, sobre edificar over edify en you Cristo. in Christ. Por eso siempre que estoy en un servicio yo, That's why every time that I'm in a service, siempre estoy hablando del hombre interior. I'm always speaking about your inner man, Porque el hombre interior es el que se está desarrollando. because your inner man is the one that's being Es el que está developed, creciendo. is the one that's growing, ¿Sí? Pero sobre un fundamento. but over a foundation ¿Sí? Por el conocimiento for the understanding y la gracia. and the grace. Amén. Amen. Tú no puedes decir, You cannot say, nadie no one tiene la verdad más que yo. has the truth but me. ¿Entiende? Understand? Pero Jesús sí puede hacer eso. But Jesus can do that Porque Él es la verdad. because he is the truth. Quiere decir que todos nosotros tenemos que edificarnos sobre su palabra. Which means that we all have to edify ourselves over Sí. his word. No importa a qué iglesia tú vayas, It doesn't matter what church you go to, pero sí importa a qué familia perteneces. but it has an importance to what family you belong to. ¿Entiendes? Do Porque you la, understand? la familia de Dios Because the family of God tiene el mismo espíritu, has the same spirit, tiene el mismo Dios, has the same God, tiene la misma palabra. has the same word. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Sí, y esa es una garantía que tenemos nosotros. And that's a guarantee that we have Edificarnos to edify us en Cristo. in Christ. Leemos una vez más. And we read again. El apóstol dice, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. The apostle says, now brethren, I commend you to God and to the word of his grace. Eres tú el que le das permiso que entre la palabra. It's you who give them that permission for the word to come in. Y la palabra es espíritu. And the word is a spirit. ¿Lo ves? Do you see it? La palabra es espíritu. The word is spirit. ¿Sí?
y opera en tu espíritu and it operates in your spirit por gracia, by grace, ¿sí? Por esa gracia divina. by that divine A veces grace. no entendemos, We sometimes don't understand, pero recibimos la but palabra. we receive the word, Y quiere decir que llega un momento and it means that there comes a time que tú necesitas esa palabra, that you need that word. ¿sí? Tú no la entendiste, You didn't understand it, pero llega el momento donde tú la necesitas. but the time comes where you need it. Y el Espíritu Santo te recuerda la palabra que tú no entendiste. And the Holy Spirit will remind you of that word that you didn't understand. ¿Sí me entendiste? Y dices, ¿de dónde salió eso de Did mí? you understand? You might say, oh, where did that come from for me? Porque lo creíste. Because you believed it. Por gracia recibes la palabra. By grace you receive the word. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Esa es la gran ventaja de las cosas que pertenecen al Espíritu. That's a great advantage of the things that belong to the Spirit. Las cosas que pertenecen al entendimiento natural Those that belong to the normal understanding es muy diferente. is very different. ¿Sí entiende? Do you understand? Tú tienes que memorizarte las cosas en lo natural, In the natural, you have to memorize things, pero en el Espíritu no. but not in the Spirit. ¿Sí? That's right. Amen. Aleluya. Hallelujah. ¿Por qué? Why? Porque tú estás siempre con alguien que no puede perder la memoria, Because you're always with someone who will never lose que es el Espíritu Santo. their train of thought, which is the Y Holy siempre Spirit. está, por gracia, diga gracia. Say by grace. Sí, eso es. That's what it is. Es el Espíritu Santo en tu vida, It's the Holy Spirit in your life que te va a recordar todas las cosas. that will remind you of all things. Aleluya. Hallelujah. Y es impresionante, ¿no? It's impressive, isn't it? Dice que tiene poder para sobreedificarnos Which is able to build you up y darnos herencia con todos los santificados. and give you an inheritance among with all those who are sanctified. Aleluya. Hallelujah. Darnos la herencia Give you an inheritance y darnos la herencia. and give you an inheritance. Amén. Amen. Si usted no recibe en su If you espíritu, don't receive that in your spirit, usted no puede you can't hacer uso de esto. use this. ¿Por qué? Why? Porque no entró. Because it wasn't filtered in. No lo creíste en el corazón. You didn't believe it in your heart. Tú no puedes o forzar a nadie a que crea. You can't force anyone to believe. A nadie. No one. Solamente tú puedes exponer la palabra You can only expose the word de su gracia, of His grace, que tiene poder para sobreedificarnos. which is able to build you up. Aleluya. Hallelujah. Quiero que vayas conmigo Now go with me a continuar lo que estamos aprendiendo en el libro de Efesios. what we were learning in the book of Ephesians. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Nunca se le olvide Never forget. dar gloria a Dios. Say glory to God. ¿Sí? Amen. ¿Por qué? Say why? Por gracia somos Because by grace we are salvos. Ya estamos en una nueva we are saved. manera de vivir. We're in a new way of living Por gracia. by grace. ¿Estás ahí conmigo? Are you there with me? En el capítulo 2 empezamos hace como 4 jueves. Ephesians 2, we started about 4 Thursdays ago. Pero podemos durar un año en ese capítulo. But we can say in this chapter about a year. Y algo que siempre le digo a mi hermana Betsy, And something that I always tell Sister Betsy, siempre hay más, there's always more. siempre hay más. There's always more. ¿Sí? Amen. ¿Por qué? Porque se va incrementando el conocimiento revelado al corazón. Why? Because the understanding is incremented, revealed in your heart. Estuvimos meditando sobre Efesios 2, 1, And we were meditating over Ephesians 2:1. y dice el versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Verse 1, He made us alive who were dead in trespasses and sins. Y lo escudriñamos eso, And we researched it. ¿sí? Y estudiamos varios And we versículos. studied several verses Aleluya. or versions. ¿Sí? Y tenemos aquí el versículo 2, And we have here verse 2. en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
in which you had once walked according to the course of his word, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Aleluya. Hallelujah. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Among whom we all once live in a different time. Diga, vivimos en otro tiempo. That we live in a different time. Si nos ponemos a escudriñar esto, If we research this, dice, en los deseos de nuestra carne, in the desires of our flesh, diga, deseos de nuestra carne, the desires of our flesh, haciendo la voluntad de la carne doing the will of the flesh y de los pensamientos, and of the mind, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. we were by nature children of wrath, just as all the others. Vea que hay deseos, See that there's desires, haciendo la voluntad de la carne. doing the will of the flesh. ¿Lo ves? Do you see it? Diga gloria a Dios. Say glory to God. Tenemos que aprender de dónde nosotros fuimos trasladados, de dónde Dios nos sacó. We have to learn where God took us out from. ¿Sí? Diga la voluntad de la carne. So from the will of the flesh, ¿Sí? Los deseos de la the carne. desires of the flesh, La manera como pensábamos antes. the way that we used to think like before. Amén. Amen. Tú no puedes vivir en plena plenitud de libertad You cannot live in the fullness of the freedom si tú no vives la vida por gracia, if you don't live the life by grace, libre completamente. freely, completely. Porque si tú no vives libre, Because if you don't live free, tú no puedes disfrutar. you cannot enjoy. ¿Por qué? Why? Sigues con el sistema del viejo hombre. Because you're still with that old system of the old man. Tú tienes que vivir en el sistema del nuevo hombre. You have to live in the system of the new man, En los deseos de la carne, in the desires of the flesh, haciendo la voluntad de la carne. doing the will of the flesh. ¿Te fijas? Haciendo Following los deseos de la carne. the desires of the flesh. No dice que pensabas en los deseos. It didn't say you were thinking of the desires, Haciendo. doing. ¿Te fijas? Do you see that? Qué fuerte es eso. How strongly that is? Cuando tú y yo teníamos la misma naturaleza, When you and I had the same nature, ni tú ni yo mandábamos. neither you or I would boss around. Mandaba la carne de nosotros. The flesh was the one that would boss us. ¿Puedes ver la separación que teníamos de Dios? Can you see the separation that we had from God? Prácticamente Practically, éramos controlados por deseos carnales. we were controlled by the desires of the flesh. Y si tú no vives por fe And if you don't live by faith de lo que hoy eres en Cristo, of who you are today in tú no vas Christ, a poder ejercer lo que hoy eres. you're not going to be able to exercise what you hear. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Porque los deseos de la carne se van a decir, no, pues aquí estoy yo. Because the desires of the flesh are going to say, well, Hace here I acto de am. presencia. It gives an act of presence. Aleluya. Hallelujah. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Gratifying the cravings of the flesh and following its desires and thoughts. Eso lo estuvimos estudiando con una serie de muchos versículos. We were studying that with a series of a lot of different versions. Amén. Amen. Y al principio dice And in the beginning it en says, el versículo 1, Él os Verse dio 1. vida a vosotros. He gave us life. Una vida A life espiritual. which is spiritual. Diga vida espiritual. Say spiritual life. Si tú dominas If you dominate la confianza que Dios tiene en Él mismo, the confidence that God has in himself, su confianza your trust, confianza. his trust va a ser tu confianza. will be your trust or your confidence. Y si Él dice que te dio vida, And if he says that he gave you life, tú vas a decir, yo tengo la vida que Él me dio. you're going to say, I have the life that he gave me.
No las circunstancias que tú estás viviendo. not the circumstances that you're living. ¿Sí me Amen. explico? Ahora, esa vida es una vida espiritual. Now that life, it's a life, spiritual life. Os dio vida, dice la Escritura. The scripture says he gave us life. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. When you were dead in your transgressions and sins. Estábamos, ¿qué? We were what? Si ya no estoy muerto, ahora estoy. If I'm not dead, then now I am alive. ¿Ves? Do you see it? Vida espiritual. Spiritual life. Y esa vida espiritual que hoy tienes, And that spiritual life that you have today, tienes que saberla vivir. you have to learn to live it En tu diario vivir. in your daily living. ¿Por qué? Why? Porque diario, Because on a daily, yo no conozco a alguien que diga, "Uy, no voy a sacar el cuerpo ahora, lo voy a dejar." I don't know anybody that says, Me oh, I'm voy not en going to take el out the body espíritu. today. I'm just going to leave it there. I'm going to leave and go in the spirit. No, No. siempre llevamos el vehículo. We always take the vehicle. ¿Sí entendiste? Do you understand? Y tenemos problemas, And we have problems, ¿sí? right? Y luego decimos, ay, Señor, ¿por qué me pasa esto? And then we say, oh, Lord, why does this happen to me? Porque le diste autoridad al cuerpo, a Because la you carne, gave the flesh authority. ¿sí? Y se Amen. te olvidó tu autoridad espiritual. And you forgot your spiritual authority. ¿Sí entendió? Amen. Did you Romanos understand? 8:1 Romans dice, 8:1. anda en el espíritu. Walk in the spirit. Y si dices que puedes andar en el espíritu, es que puedes andar en el And if espíritu. it says that you can be in the spirit, it means Dice, you can be in the y no le spirit. hagas caso a la carne. And don't pay attention to the flesh. ¿Sí? Amen. Andar en el espíritu. Always walk in the Yo spirit. creo en una generación que va a aprender a creerle a Dios por gracia. I believe in a generation that's going to Y learn va a from God caminar en to el live by espíritu grace. como algo natural. And they're going to walk in the spirit like something natural. ¿Por qué? Why? Por gracia. By grace. Aleluya. Hallelujah. Ahora vamos a empezar con lo que hoy vamos a empezar. Now we're going to start with what we're going to start with today. Dice en el capítulo 2, versículo 4. Chapter 2, verse 4. Pero Dios, dice, pero Dios, But God, ¿sí dice así? does it say that? Pero Dios, But God, que es rico. who is rich. ¿Alguien trae una versión diferente? Does anybody have a different version? Es tan rico, He is so rich. ¿sí? Es dueño de todo, He's the owner of all, ¿sí? right? Pero Dios es tan rico. But God is so rich. Aleluya. Hallelujah. ¿En qué? In what? En misericordia, In His mercy, ¿sí? right? ¿Es rico en qué? He's rich in what? Eso fue lo que a nosotros nos salvó, That's what saved us. Hallelujah. ¿sí? Por gracia fuimos salvos. By grace we were saved. La misericordia de Dios The mercy of God fue que tú pudieras decir, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. was it that you were able to say, Lord, I receive you as my Lord and Savior. Si quieres, ve conmigo rapidito ahí Go with me quickly a Romanos, to Romans, hermano Márquez, Brother Marcus. the last page, Romanos 10:12. Romans 10:12. Mientras nos ponen una página ahí a ver si la encontramos. Meanwhile, they're putting up a page. Let's see if we can find it here. Porque no hay diferencia, dice el 12, Because 12 says that there is no distinction, ¿sí? right, Entre judío y griego. between Jew and Greek. Pues él mismo es que es Señor de todos, For the same Lord over all es rico para con todos los que lo invocan. is rich to all who call upon Him. ¿Lo ves? Do you see it? Es rico para todos. Rich for all. Aleluya. Hallelujah. Es rico. He's rich. O sea, ¿qué es lo que tú y yo ocupábamos? What is it that you and I need? Que or ahora needed? fuéramos miembros de su reino. Now that we would be members of His Para kingdom. dejar el sistema anterior del mundo de las tinieblas. To leave the old system of the darkness. Ahí en Efesios 1:7 yo lo voy a leer In Ephesians 1:7,
Pues ya estamos, ¿no? Ahí en Efesios. Well, we're there, right? Efesios 1, Got Ephesians 1, versículo 7. Ese sí. verse 7. Ve y léelo y acuérdate que está escrito ahí. Go read it and remember that it's written there. Es bien importante que lo veas. It's very important that you read it. Aleluya. Hallelujah. En quien tenemos que In him we have what? Redemption. redención Redemption. por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Through his blood, the forgiveness of sins in accordance with his riches. of Según God's las grace. riquezas de su gracia. According to the riches of his grace. Está determinado todas las riquezas de su favor. Is determined according to the riches to his favor. Cuando uno recibe When one receives la palabra con agrado en su espíritu, the word in their spirit, como leíamos ahorita en el libro de los Hechos, like we were reading in the book of Acts, somos sobreedificados. we are over edified. ¿Sí me- Do I sí? explain myself? Y comienzas a crecer And you start growing en fe. in faith. ¿Comienzas a qué? You start what? A crecer To en fe. grow in faith. Y lo que sucede en tu vida y en mi vida, And what happens in your life and my life, comienzas a creer que tienes esa redención you start believing that you have that redemption por esa sangre que Él derramó. for that blood that he shed, El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. for the forgiveness of our sins in accordance to his riches of glory, God's glory. ¿Las riquezas de qué? The riches of what? Tienes que His valorar glory. esas riquezas de You su have to gracia. value those riches of his grace. Porque hay momentos de nuestras vidas que suceden cosas que no son agradables ni a Dios ni a nosotros mismos. There's things and times in our lives that are not Y si- agreeable with our Y lives. si tú no tienes abundancia de esa gracia en tu corazón, And if you don't have abundance of that grace in your heart, revelada en tu corazón, revealed in your heart, la condenación luego empieza a trabajar en ti. condemnation starts working with La you. ofensa luego trabaja en ti. Offense starts working with you. La tristeza luego trabaja en ti. Sadness right away El starts working desánimo with you. luego trabaja en ti. Discouragement starts working with ¿Sí? you. ¿Por qué? Why? Fuiste salvo por gracia. Because you were saved by grace. ¿Lo ves? Do you see it? ¿Qué fue lo que te llevó al nuevo plano de vida y vida en abundancia? What took you to the new plan of life and life abundantly? Por esa misericordia de Dios. By that mercy of God. Aleluya. Hallelujah. Y ahora tú puedes tener confianza And now you can trust or have confidence en su gracia. in his grace. ¿Sí? Donde tú no le vas a decir a la carne, no. Where you're not going to tell the flesh, no. No vas a venir a poner reglas. You're not going to come and give me rules. ¿Sí me expliqué? Did I explain myself? ¿Por qué? Porque puede haber una situación donde, puedo usar cualquier ejemplo, donde muchas veces aplicamos a un trabajo y estamos muy agradecidos con Dios porque este trabajo es muy bueno y llegas a hacer tu cita de trabajo y te dicen que sí, que todo muy bien y que bla, bla, y al otro día te hablan y te dicen, fíjense que siempre no. You go to you get hired to a job and then you go and you Es un interview and do ejemplo, ¿no? everything and then they come back and they tell you, oh, well, maybe not. And it's just an example. Y ahí vas con Dios, ¿qué pasó, Dios? And then you go with God, what happened, God? Deber de decir, gracias, Señor, Instead of saying, thank you, Lord, porque hay algo mejor. because there's something better. Porque tu confianza no es el trabajo, tu confianza es Because your trust is not the el job. Señor. Your trust is the Lord. Yo he visto cristianos que cuando no están abrazados de esa gracia, no viven en esa gracia. And I've seen Christians when they're not embraced of that grace Digan or las live in that riquezas de grace, su gracia. say the riches of his grace, ¿Sí? right? Digan las riquezas de su gracia. Say the riches of his grace. Las riquezas de su gracia van a destruir todo The riches of his grace are going to destroy everything lo que te afecte. that is being affecting you. No hay límite, There's no limit. Amen. no hay límite. There's no limit. Tú y yo estamos en un océano sin límite de gracia. You and I are in an ocean without limitations of grace. Pase lo que pase.
Whatever happens. ¿Por qué? Why? Porque nuestra confianza es Él. Because our confidence is Him. Our Aleluya. trust is Him. Tuvimos redención por su sangre, el perdón de pecados, We have redemption because of His blood, the forgiveness of our sins, según las riquezas de su gracia. according to the riches of His glory. ¿Sí? ¿Tú Right. crees que te trasladó a su reino para luego dejarte abandonado? Do you think He translated you over No. to His kingdom to just leave you abandoned? No. Él está esperando que tú y yo He's waiting for you and I nos sobreedifiquemos over edify en la manera de ourselves que Él piensa, in the way of His thinking, no como nosotros pensamos. not like we think. ¿Lo ves? Do you see it? Aleluya. Hallelujah. Lee ahí conmigo. Read it there with me. Estamos leyendo en el Efesios 2:4. We're in Ephesians 2:4. Por su gran amor con que nos amó. But because of His great love for us, Por su gran amor que ¿qué? because of His great love, what? Nos amó. He loved us. Una vez más. One more time. Pero Dios que es rico en misericordia, But God, who is rich in mercy, por su gran amor because of His great love con que nos amó. in which He loved us. ¿Sabes lo que es eso? Do you know what that means? ¿Sabes lo que es el amor de Dios para ti, para que te trasladase a esa nueva vida? Do you know what the love of God is for you so that you can be translated over to that life? Pasar por alto toda tu vida pasada Go above everything else that happened in your life y establecerte ahora una persona santa. and establish yourself as a holy Porque person, es lo que hizo. because that's what He did. Nos santificó, He sanctified nos us. apartó He separated para us que nosotros ahora tuviésemos vida nueva. so that we can now have a new life. Diga nueva vida. Say new life. Tienes que diario acordarte que tú vives una nueva vida. You have to daily remind yourself that you live a new life. Muy fácil nos contaminamos. We can easily be contaminated. ¿Por qué? Why? Porque no ejercemos la fe. Because we don't exercise that faith. Tienes que ejercer la fe. You have to exercise the faith. ¿De qué te sirve tener dinero en el banco y no lo puedas sacar? What good is it for you to have money in the bank and you can't take it out? Así están tantos cristianos que saben mucha Biblia y no ejercen fe. That's how many Christians are, that they know so much Bible, but Lo they don't mismo. exercise faith. Diga gloria a Dios. Say glory to God. ¿Sí? Tú tienes que hacer retiros diarios. You have to withdraw daily. Soy libre. I am free. Soy santo. I am holy. Aunque te hayas amanecido y te digan, mira, hasta los cuernos se te ven, no importa. Even if you woke up and they tell you, even they can even see your horns. It Oh, doesn't matter. créelo que hay gente, no, Oh, believe hay it, there's gente que te people ve y, That see you. ¿sí? ¿No les ha tocado ver eso? You haven't Pues, seen that? Me recuerdo un caso I remind myself of que a case. estaba en una tienda yo ahí que I was- escogiendo algo, ¿no? I was at a store y enseguida- picking something out. Y enseguida de mí estaba un par de mujeres. And right next to me was a couple of ladies. Y en eso llega una mujer bien gordita And in that case, con ella, ¿no? very, Y las dos se le quedaron viendo. and both of the ladies were looking at her. Y de ver decirle, hola, ¿cómo estás? Instead of saying, hello, how are you? Le dijeron, qué gorda estás. They're like, oh my God, you're so big. Oye, ¿cómo es posible, How is it possible ¿sí? Tratar así a una persona? to treat a person that way? Si simplemente por respeto y educación. And just simply because of respect and Tiene un education, nombre ella, ¿que no? she has a name, right? Hola Juanita, hola Hi, Petrita, Juanita. ¿cómo has How are- estado? ¿no? Hello, Petra. How are you? Gusto de verte. It's a pleasure to see you. No, vieron su situación de ella. No, they saw her situation of her. Esa es la carne. That's the flesh. Come on. Y eso no, And that- en esta iglesia no pasa, pero en That otras doesn't iglesias happen in this church, but in other churches it does. tienes que tener mucho cuidado. You have to be very Cuando tú andas careful. en el Espíritu, When you're in vas the a ver lo Spirit, que Jesús ve en tu prójimo. you're going to see what Jesus sees in your beloved. ¿Sí? Amen. ¿Qué vas a ver? What are you going to see? Lo que Jesús ve. What Jesus sees. ¿Sí? ¿Cómo te ve Jesús a ti? Así te tiene que ver tu hermano. How does Jesus see you? That's how your brethren ¿Por has to qué? see you. Porque tal vez tú ahorita en tu etapa espiritual en la que estás,
Why? Because maybe on Estás the desarrollando una etapa. Hoy enseñaba spiritual stage where you're at, I que, was teaching que today muchas personas crecieron espiritualmente con leche adulterada. that many people grew up with adulterated milk. Y tú te puedes reír de eso, pero And you might laugh at ve that, cómo se comporta. but look at the way they behave. Condenados, Condemned, presos todavía. still feeling prisoner. ¿Sí? Ahora, Right. afortunadamente esto es espiritual. Fortunately, this is Yo me puedo spiritual. regresar a mi estilo de vida y decir, no, yo voy a tomar lechita no adulterada. No, I could go to my old life and say, no, I'm Y not voy a going to crecer. drink milk that's adulterated. And Y I'm me going to voy a grow. desarrollar. And I'm going to develop myself. Aleluya. Hallelujah. Estamos leyendo ahí. We're reading there. Te invito a que vayas al versículo 5. Go to verse 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, Even when we were dead in trespasses. ¿cómo estábamos? How were we? Muertos Dead en pecado. in trespasses. ¿Sí? ¿Cómo está en otra versión? How is it in a different version? Gloria a Dios. Glory to God. Aún estando nosotros muertos en pecados, Even when we were dead in trespasses. era una naturaleza la vida pecaminosa. It was the nature of the sinful life. ¿Sí me explico? Do I explain myself? Por todo lo que hacíamos y lo que no hacíamos. For- Porque hay personas que dicen, yo no soy mala. For everything that we did and we didn't do. And there's people that say, I am not a bad person. Inclusive no hablo malas palabras. Including I don't speak bad words. No tomo ni bailo abrazado. I don't drink or dance Hay mucha together. gente que se justifica que es buena gente. There's a lot of people that justify themselves saying, I'm a good person. Pero Dios dice, estás muerto. But God says, you're dead. That's right. ¿Entiende? Do you understand? Nosotros tenemos que saber qué es la naturaleza pecaminosa. We have to know what is the sinful nature. ¿Sí? Fue Right. Dios que nos trasladó. It was God who Por gracia. trespassed us by grace. Amén. Amen. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Estando nosotros muertos en pecados. Even when we were dead in trespasses. Is possible next page, please? Pues cuando nosotros éramos incapaces, dice esa versión, de salvarnos, Cristo aún a su debido tiempo murió por los pecadores. You see, it's just the right time when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Ahora vamos a ver la misma mismo Romanos 5:6, We're going to see the same Romans 5:6 la palabra de Dios para todos. Dice, from the word of God for everybody. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, Christ died for us in the precise moment cuando éramos when we were incapaces de salvarnos. unable to save ourselves. Fíjate bien el estar muerto. Look at what it says, being dead. Éramos enemigos de Dios. We were enemies of God. En esa versión In that lo version, entiendo más. I could understand it more. Mucha gente que va a la iglesia, A lot of people that go to church, pero siguen la carne, but are still in the flesh, ¿sí? Sin valorar la salvación. without valuing salvation. ¿Sí? ¿Entiende? Do you understand? Dios ya no es enemigo de él, God pero is se no longer an comporta como enemy of enemigo him, de él. but they behave as an enemy of them. of El God. hombre se comporta como enemigo de Dios. The man behaves as an enemy of Pero God. Dios en su gracia dice, no pelees conmigo, no pelees conmigo. But God in His grace says, don't fight with me, don't fight with me. Ahí está la gracia. That's the grace there. Ahí está el amor de Dios. That's the love of God there, ¿Sí? right? ¿Qué está esperando el Señor? What is God waiting for? Que haya un despertar en esa persona For there to be an awakening in that person y retome la salvación and take in y sea salvation edificado sobre esa salvación. and be edified over that ¿Sí? salvation. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. Why? Because we were enemies of God. Ahora en la versión, traducción en lengua actual dice, cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros, murió en el momento elegido por Dios. Amén. Cristo murió por nosotros. God died for us. Hubo un sacrificio, There was a sacrifice. hubo un precio There was a price que se pagó. that was paid. Pero Dios que es rico dice,
But God that is rich, Aleluya. hallelujah. Estamos leyendo We're en reading. Efesios 5, ¿no? Ephesians 5, right? Y dice, nos dio vida juntamente con Cristo. He gave us life alongside with Christ. Nos dio vida juntamente con quién? He gave us life with Con Cristo. Christ. Aleluya. Hallelujah. Next page, please. Sí, Romanos 5:10. Romans 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su propia vida. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life. Podemos nosotros tener la certeza We can have the certainty que el tipo de vida de Dios, that the type of life of God, la naturaleza de vida de Dios, the nature of the type of God's life, está en tu espíritu. is in your spirit. ¿Sí me explico? Did I explain myself? Por eso es bien importante That's why it's very que important tú siempre estés al pendiente that you're always aware of de lo que tú tienes de parte de Dios. what you have from God. Si tú no vas a ejercer la fe, If you're not going to exercise faith todos los días every day, tu vida se va a tornar en religión. your life is going to turn into a religion. ¿Por qué? Why? Porque el ejercer la fe Because to exercise faith de la palabra of the word en tu vida in espiritual your spiritual life te hace hacedor de la palabra. makes you a doer of the word. Y el ser hacedor And being a doer of the word ejercitas la vida espiritual. exercises the spiritual life. Y yo he visto que lo que más hay en el cuerpo de Cristo And what I've seen that there is more of in the body of Christ son multitudes de personas que no ejercen el reino. is a multitude of people that don't exercise the kingdom. Amen. ¿Por qué no ejercen el reino? Why don't they exercise the ¿Cuál es la kingdom? razón de que no se vive el reino? What is the reason that they don't live the Es kingdom? imposible It's impossible si no vives en el espíritu. if you don't live in the spirit. ¿Sí? Amen. ¿Entendió? Do you understand? Yo me quedo anonadado viendo el porcentaje de la iglesia en el mundo. I'm astonished at seeing the El percentage 3% reina in the churches in the world that only de 3% todos los cristianos que hay en el mundo. reign of all the Christians that are in the world. Estás hablando del globo terráqueo. I'm talking about the whole world. ¿Sabes cuántos cristianos hay dentro de los Estados Unidos? Do you know how many Christians are within the United States? ¿Sabes cuántos cristianos hay en diferentes países? Do you know how many Christians are in different countries? Y de toda esa multitud de gente, el 3% nomás sabe ejercer el reino de Dios. And only of all that multitude of people, only 3% of those people know how to exercise ¿Por the qué? kingdom of Porque están God. viviendo siempre en el sistema del mundo. Why? Because they're always living in the system Los of the world. gobierna el mundo. The world governs them. ¿Por qué los gobierna el mundo? Why does the world govern them? Porque ellos no han querido cambiar de gobierno. Because they haven't want to change the government. Nosotros pertenecemos a un reino, We belong to a que hay kingdom, un nuevo gobierno. and there's a new government. Y ese gobierno es de libertad, And that government is gracia. of freedom, is of grace, es de amor, is of love, es de paz. peace. Pero pastor, ahorita estoy lidiando una situación, bla, bla, bla. But Espérate, Pastor, I'm espérate. going through a situation, blah, blah. Wait a minute. Dice la escritura, tirar toda ansiedad al Señor. The word says to throw everything to the Lord. ¿Sí? Or give him everything. No, yo quiero cargar con él. No, I want tírala to al carry it Señor. with me. No, give it to the Lord. Preséntala a Dios. Present it to God, ¿Sí? right? A veces nosotros nos encontramos con diferentes tipos de problemas. Sometimes we find ourselves with different types of Estamos problems. tan acostumbrados a los We're problemas so used to the que hasta los problems ajenos los agarramos. that we even take other people's problems. Aquí no hay nadie de eso, ¿no? There's nobody here like that Por el sistema. because of the system. ¿Ves? El see sistema, it? ¿verdad? Fíjate, tradicionalmente donde tú llegues, Look at it. No se Traditionally, wherever preocupe. you go, don't worry about it. no se preocupe, Don't worry about it. no te preocupes. Don't worry. A mí me ofenden cuando me dicen, no te preocupes. They offend me when they say, don't worry. ¿Por qué? Why? Estoy hablando de cristianos. I'm speaking about Christians. Más cuando dicen Dios se preocupa por ti. More when they say God Santo. worries about you. Imagínate a Cristo comiéndose las uñas. Imagine Christ chomping on his nails.
¿A qué se debe eso? What is that given to? Esto que estamos leyendo aquí es el fundamento. This what we're reading here is the foundation. Ya no estás muerto. You are no longer dead. Ya no eres un pecador. You are no longer a sinner, ¿Sí? right? Diga, soy libre. Say, I am free. Vive libre. Live free. Ahora, tú me podrás decir, bueno, ¿y qué pasa cuando cometemos errores? You might tell me, well, what happens when we make a mistake? Nos dejaron un buen abogado. They left us a very good lawyer. Abogado tenemos para con el Padre. We have a lawyer towards our Father, or ¿Sí? an Y advocate. nunca ha perdido un caso. And he has never lost a case. Amen. Los únicos que se pierden es el que no toma en cuenta al abogado. The only people who lose are those that don't take into consideration the lawyer that they have. Ellos no quisieron They didn't want 'em. arrepentirse. They didn't want to repent, ¿Sí? right? Dice la Biblia que la sangre nos limpia de todo mal. The Bible says that the blood Diga cleanses gloria us a of Dios. everything wrong. The glory to God. Dice la Escritura, y juntamente con Él nos resucitó. Y juntamente con Él nos resucitó. Made us alive together with Christ. A ver, si te resucitó, estabas muerto. Now, if he resuscitated you, then you were dead. Ahora, Now, si estabas muerto, if you were dead, Jesús es Dios. Jesus is God, ¿Sí? right? Resucitaste en Dios. You raised up in God, O sea, una vida divina, a divine life, una vida espiritual. a spiritual life. ¿Lo ves? Do you see it? Dice la Escritura ahí, And the word says there, en Efesios 2.1, nos Ephesians dio vida a 2:1, vosotros, perdóname, y juntamente con Él nos resucitó. Y juntamente con Él nos resucitó. and raised us up together and made us. ¿Lo ves? Do you see it? Entonces, ¿cómo puedes andar como muerto? So how can you be walking around as you were dead? ¿Nunca vieron una película donde salían todos los muertos, andaban caminando así? ¿No? ¿No You se never acuerdan? saw a movie where all the dead people were walking around like that? No? No podemos andar así. We can't walk around like that. No me acuerdo de quién artista era la película Capulina, no me acuerdo. I don't remember who the actor was. Long time ago. Hace mucho tiempo. Sí, las momias de Guanajuato. The Mummy. Sí, ¿no se acuerdan de ese? Do you remember that movie? Y yo, con mucho respeto, pero así veo a la gente que es And with- cristiana, And with a lot of respect, that's how I see Christian no people vive. that don't live this. Come on. todo el tiempo igualito que uno que vive bajo el gobierno del diablo. All the time, like one that lives under the government of the devil. Todo el tiempo. All the time. Ya. Tienes que dejar la vida vieja. You have to leave the old life. Lo hizo Dios por ti. God did it Tú for no you. tienes que hacerle nada más que ja, ja, ja. You don't have to do anything but ha ha ha. Todo lo que tienes que hacer. That's all you have to do. Disfrutarlo. Enjoy Him. Así con ese gozo que tiene. mi With that hermano. joy that you have, brother. Sí. Right? Comienza a desarrollar. Start Dice, developing. edificaos, Edify. sobre edificaos. Over edify. ¿Sabes qué es sobre edificaos? Do you know what En la over verdad de edifying Jesús. in the truth of Jesus? Ahí crece. That's where you grow. ¿Sí? ¿No han visto cuando hacen un edificio Have you ever seen when they build a building y que llevan como 8 pisos? and they have about 8 Pasas 2 floors? semanas después, ay, llevan 14. 2 weeks later, and it's 14 Están sobre edificando. floors. They're over edifying. ¿Sí? Dios está esperando eso. God is waiting for that. Come on. Hallelujah. ¿Sí me expliqué? Did I explain myself? Ahora entendámoslo, Now let's understand it. creyéndolo con el corazón. Believing with our hearts. Y dice en Efesios 2:6, Ephesians 2:6 it says, nos resucitó. raised us up. ¿Estás tan seguro que tú estás resucitado con Él? Are you so sure that you are raised up with Him? ¿Sí? Right?
Ya no vas a andar así. You're not going to be walking around like that anymore. Ya ahora tienes vida nueva. Now you have a new life. A ver si es cierto que es igual ahora. Now let's see if it's true. Mira now. lo que dice ahí Look at what it says there. en lo que sigue del versículo. And what's next on the verse? Y asimismo, ¿y qué? And made us what? Asimismo, And made us what? como te resucitó. Just like he raised you up. ¿Alguien no sabe qué quiere decir asimismo? Does anybody said and made us? Does know what made us ¿Eh? mean? Y asimismo Made us nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Cuando Cristo resucitó, resucitaste con Él. When Christ rose up, you rose up with him. Pero también cuando Él murió, But when he died as well, tú moriste con Él. you died with him as well, ¿Sí? right? Lo único que sucedió ahí The only thing that happened there, es una transferencia it was a transfer de muerte. of death. Cruzaste la cruz You crossed the a cross través de Cristo. through Christ. Moriste con Él. You died with him. Resucitaste con Él. You raised up with him. Y te sentó igualmente en lugares celestiales. And he sat you together in heavenly places with him. Quien no cruza esa cruz Whoever doesn't cross over that cross está muerto todavía. is still dead. Amen. Tiene que haber muerte. There has to be death. Y tiene que haber aceptación total, que es por gracia. And there has to be an assertion that is Dices tú, by pero yo no grace. sentí nada, yo no... I didn't feel anything, Pero esa es la realidad de lo que Él hizo. but that's a reality of what he did, ¿Sí? right? Y es la realidad que ahorita tengo. And that's a reality that I have right now. ¿Dónde estás sentado tú? Where are you seated? ¿Hello? Hello? ¿Dónde estás sentado tú? Where are you sitting? ¿En dónde estás sentado Where tú? are you sitting? En lugares celestiales. In heavenly places. Diga lugares celestiales. Say heavenly places. Y yo y tú tenemos que ejercer And you and I have to exercise en esos lugares celestiales, in those heavenly places juntamente con Cristo. alongside with Christ. Recuerda Remember que esto son cosas que pertenecen al Espíritu. that these are things that belong to the Spirit. ¿Entiendes? Do you understand? Tú debes de operar en el Espíritu. You have to operate in the Tú Spirit. debes de andar en el Espíritu. You have to be walking in the Spirit, ¿Sí? right? Yo he descubierto que hay mucha gente que quiere saber cómo transferir del mundo espiritual a la dimensión física bienes terrenales. I have discovered that people are trying to figure out how to transfer goods or benefits from heaven into earthly, Y time. todo está en el Espíritu, and it's all in the Spirit, en lugares celestiales. in heavenly places, ¿Sí? right? Usan la palabra They use the word para querer transferir las to cosas, try to transfer things over, pero no querer vivir la vida en Cristo. but they don't want to live the life in Christ. Y es por eso que no ven nada. And that's why they don't see anything. Come on. ¿Entiendes? Do you understand? Tienes que tener You have to have convicción en tu espíritu conviction in your spirit de que tú vives en lugares that you celestiales, live in heavenly que estás places. sentado en lugares You are celestiales, sitting in heavenly places. que tienes una vida nueva. You have a new life. Aleluya. Hallelujah. Si todo es de Dios, If everything is from God, ¿sí? right? Todo es tuyo. Everything is yours. Por eso la Escritura dice, busca primero el That's why reino. the word says, look for the kingdom first. Aleluya. En Efesios 1:3 In Ephesians 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. blessed be God and Father, our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Amén. Amen. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Who has blessed us with every spiritual blessing. ¿Sí entiendes? Do you understand that? Te voy a poner un ejemplo en lo I'm natural. going to put you an example in the natural. Dice nos bendijo. He said he blessed us. Amén. Amen. Nos bendijo. He blessed us. Ok. All right.
Imagínate que va alguien y te regala $50,000. Imagine somebody comes and gives you $50,000. Y tú te dices, ¿y por qué tengo $50,000 de esta persona si ni le conozco? And you say, why do I have $50,000? I don't even No, know this no, person. Hay gente que piensa tan mal que dice, no voy a hacer que algo malo suceda, mejor ni los voy a tocar. There's people that think wrong and say, no, there might be something fishy going on here. I'm not even going to touch that money. Tiene miedo. They're afraid. Pasa el tiempo, Time goes by. te encuentras a la persona You find the person y vuelves a decir, and you say again, oye, ¿cuándo vas a ir a recoger el dinero? hey, when are you going to go pick up that money? Si yo te lo regalé. I gifted it to you. Así vienen con Cristo. That's how they come with Christ. Bendíceme, Señor. Lord, bless me. Come on. Come on. Esa es revelación. Ya te bendijo con toda He already bendición blessed you espiritual. with all spiritual blessing. Ya lo tienes. Hallelujah. You have it. Somos benditos. We are blessed. Toda. ¿Cuántas? All. How much? No tienes que ayunar por ellas. No tienes You don't que have to hacer fast. vigilias por You don't have ellas. to do a vigil for it. Nope. Aunque se enojen mucho. Even many people are going to get mad. Ja, ja, ja. Right. Amen. Nos bendijo. He blessed us. Él lo hizo, por gracia lo hizo. He did it by grace. Ahora, ¿Él puede agarrarlas por ti? Now, can he lay hold of them for you? No. Tú tienes que apropiarte de ellas. You have to lay hold of it Pero yourself. ¿en dónde, hermano? But where, brother? ¿En lugares que In where places? Heavenly Okay. places, okay? tú andas ahorita en el Espíritu? You're walking in the Spirit right now. ¿Sí? ¿Dónde te vas a apropiar de ellas? Where are you going to lay hold of them? En el Espíritu. In the Spirit, Aquí. right here. Got it? ¿Y cómo te Agarraste. apropias de aquí? And you say, how am I going to lay hold of it here? Verás, lleva a tu niña al McDonald's y ¿qué quieres, mija? Take your daughter to McDonald's and say, what do you want, daughter? Verás cómo la va a pensar. You're going to see how she's going to think about it. ¿Eh? Ya sabe el menú. She knows the menu right away. ¿Sí o no es verdad? Is it true or not? A ver, ¿cómo le hago para salir de esto? Now, how am I going to do to try to get out of this? ¿Cómo le hago para empezar la empresa? How do I do it to begin or start ¿Cómo a le hago business? con How do I mi do hija, con with mi my hijo? daughter, with my son? Qué silencio, ¿no? Silence is precious. Nos bendijo con toda God blessed us with bendición every espiritual. spiritual blessing. Toda. Everything. Dices tú, las bendiciones espirituales no son materiales, son espirituales. You said the spiritual blessings are not material, they're spiritual. ¿Sí o no es verdad? Is it true or not Pero true? Dios dijo un día, But God said one day, hágase la luz. let's make light. ¿Sí no dijo? Did he say? Comenzó a hablar. He began to speak. Y Él determinó And he todo lo que determined existe porque salió de su boca. everything that exists because it came out of his mouth. ¿Y sucedió todo? And did everything happen? Todo está hecho. ¿Por qué? Everything was made. Why? Por su palabra. Because of his word. Tú te puedes parar en la mañana y decirle, Señor, tú me diste toda tu bendición espiritual. You can get up in the morning and say, Lord, you Y gave me quiero all vivir spiritual en blessing. esa bendición espiritual And I todos want to los días live de in mi that vida. spiritual blessing every day of my life. Diga toda. Say, oh. Diga, qué bueno que vine. Say, I'm glad we came. Gloria a Dios. Glory to God. Es bien importante. It's very important. Ahí en Efesios 1:20 Ephesians 1:20. dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at the high right hand in the heavenly places. Es el poder de su fuerza, Is the power of his strength. la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares. Y muchos pueden decir, sí, estoy convencido de que Cristo está ahí en el cielo. Many Está are saying, sentado a I'm la convinced diestra del that Christ Padre. is sitting there at the right hand of the Father, ¿Sí? right? Pero no tú. But not you.
¿Estás seguro que Él está ahí sentado, pero no tú? You're sure that he's sitting up Porque there, but esta not bola you. no te deja. Why? Because this brain up here doesn't let you. Y tú estás sentado juntamente con Él. And you're sitting alongside with him. ¿Eh? ¿Sí entiendes? Do you understand that? Y tú me puedes decir, ¿y cómo me comunico? And you can say, well, how do I Si Él está communicate sentado allá en el trono. if he's sitting up there in the throne? El Espíritu Santo está contigo aquí. But the Holy Spirit is here with you. Y tu espíritu se comunica con tu espíritu. And your spirit communicates with his spirit. Amén. Amen. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.